Quiero pedir que vaya conmigo ahí en su Biblia al libro de Marcos capítulo 9, por favor. Vamos al verso 23. Yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente para comenzar con este mensaje. Marcos 9, 23 y 24 dice la Escritura: ¿cómo que si puedo?, pregunta Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Gracias, Señor, por este mensaje, por esta palabra. Gracias por la unción y la habilidad para poder compartir lo que has puesto en mi corazón. Espíritu Santo, revélanos a Cristo en esta palabra, Señor, en este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Esta historia la mayoría la conocemos, donde a Jesús, en medio de una multitud, viene un padre que tiene una situación difícil en casa y termina haciéndole esta pregunta al ver que los discípulos no han podido ayudar a su hijo. Y hay tres cosas que me gustaría resaltar en esta historia y en otra más que estaré compartiendo. Pero todo esto el Señor me ha estado hablando porque hay ciertas actitudes en nosotros que nosotros debemos ser responsables y corregir. El título de este mensaje, ¿me ayudas, Perlita, con la imagen? Es este. Así de simple. Porque hay cosas que vienen a nuestra vida, hay enseñanzas que quiere el Señor mostrarnos, pero nuestra actitud es no es cierto. Y hay una incredulidad para poder abrazar lo que el Señor quiere y necesita mostrarnos para que pueda bendecirnos. El domingo anterior estuve compartiendo acerca de las aguas y de un par de tipos de aguas en los que nosotros podemos estar inmersos y podemos ser bendecidos, o también, como comentaba ese domingo pasado, tener cuidado porque a veces hay aguas amargas que pueden incluso matar a algunos a nuestro alrededor. Y yo veía la cara de algunos. Acá se ven muchas cosas, ¿sí? Unos tenían un signo de interrogación en su rostro, a otros sí les estaba cayendo el 20, como dije, y otros de plano como que no andaban por acá. Pero esta noche yo creo que el Espíritu Santo va a hablarnos y va a reforzar lo que en nosotros, o lo que dentro de nosotros nos ayuda no solo a sobrevivir, sino a vivir lo que Dios quiere para nuestra vida, y esa es la fe. Este hombre le dijo a Jesús: sí creo que tú puedes hacerlo, pero hay algo dentro de mí que no me termina por convencer. Hay algo dentro de mí que se llama incredulidad, que me impide abrazar la fe, la certeza de lo que quiero ver en la vida de mi hijo, y que no me permite llegar a ello. Pero ¿qué es en sí incredulidad? La incredulidad es la dificultad, la repugnancia o la falta de fe para creer algo. Cuando yo empecé a investigar sobre esto y leí esta palabra repugnancia, esa palabra significa rechazo. Significa algo que tú repudias, algo que no quieres cerca de ti, algo que simplemente no te hace bien, o que no quieres aceptar o terminar por creer. Y fue algo fuerte, porque este hombre está delante de Jesús y está con la verdad, con la vida delante de él, que le está trayendo una respuesta, pero es sincero en su corazón y dice: es que sí quiero creer, pero no puedo. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Estás frente a un diagnóstico, estás frente a un reporte, estás frente a una situación adversa, difícil en tu vida, y de repente alguien de la nada te envía un mensajito, un texto, te hace una llamada: no tengas temor, Dios está contigo. Pero de repente dices: si estuviera conmigo no estaría pasando esto. Si estuviera conmigo, ¿por qué estoy atravesando por esta situación? Y empezamos a emitir juicios desde nuestro interior, desde esos ríos de aguas amargas.
que están envenenándonos y están matándonos. En el contexto bíblico, la incredulidad significa la falta de fe en Dios. Usted va a recordar que hay fe para lo bueno y para no lo bueno, ¿verdad? Por no decir lo malo. Lo que usted cree, lo que usted abraza, en lo que usted es cierto y espera, esa es su fe. Pero aquí está hablando de la falta de fe en Dios, en su palabra y en Jesucristo como Salvador, lo que puede llevar al pecado, la desobediencia y a rechazar la verdad divina, trayendo consecuencias espirituales y separando a las personas de la voluntad y el poder de Dios. Es algo intenso la incredulidad, porque nos arrastra en el sentido contrario de donde Dios quiere mantenernos, donde Dios quiere estar con nosotros aquí cerquita y nutrirnos y animarnos y llenarnos de Él para ver el mundo de una manera completamente diferente a como nosotros decidimos verlo. Pero aquí no hay incrédulos, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Ahora, quiero que vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 6. Quiero ver esta historia junto con usted antes de ir a la historia de ese muchacho endemoniado. En el primer verso del capítulo 6 de Marcos dice la palabra: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret. ¿A dónde? Todavía está aquí, qué bueno. Su pueblo. El siguiente día de descanso, lo que los judíos conocían como el Shabbat, o el día de reposo, o el día donde realmente no se tiene por qué hacer absolutamente nada, dice, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Recuerda, regresó a su pueblo. Versículo 3, y se burlaban: es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, a la falta de fe en Dios en ellos, al que han repudiado, al que han rechazado, al que se han negado a creer lo que Dios estaba queriendo hacer entre ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Y quiero hacer un paréntesis aquí y ponernos en esta escena donde Jesús, yo imagino, va con gozo de regreso a su tierra. Va con alegría diciendo: ya todo lo que he hecho en otros lugares, me imagino yo también, el Padre ayudándome, el Espíritu Santo fortaleciéndome para poder obrar en mi gente, en mi pueblo, en mis vecinos, en mis amigos de la infancia que tengan una necesidad, un milagro. Pero se encontró con todo lo opuesto. A ver, Jesús, tú andábamos jugando aquí. Estábamos de niños echándonos una cáscara, jugando policías y ladrones. Jugábamos a las canicas juntos. Tú vas a hacer un milagro. No creo que puedas. Ahora, vamos a ser sinceros. La palabra establece que él no conoció pecado. Y para los judíos están bien delimitados y bien explícitos lo que se considera pecado. Empezaron con los mandamientos de Moisés y terminaron agregándole hasta llegar a 600 y cacho de leyes. Y ninguna de ellas infringió Jesús. Y aún con todo y eso, sus amigos de la infancia, sus vecinos, sus parientes, su gente no creyó en él.
Ellos conocían la historia. Ellos supieron cómo había sucedido todo. Pero con todo y eso, escuche bien, ellos juzgaron la vida de Jesús por lo que habían visto de él de niño. Y lo que habían visto de él al crecer en ese pueblo es que en ese entonces no había hecho ningún milagro. Juzgaron la vida de Jesús desde una perspectiva que ellos creían conocer, o de lo que ellos conocían hasta ese momento de Jesús. Dice que solamente pudo poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos, pero es explícita la palabra diciendo que no pudo hacer ningún milagro. Eso a mí en lo personal me hace pensar que solamente pudo quitar un par de dolores de cabeza, pero no formar, por ejemplo, devolverle el brazo a aquel hombre de la mano seca. Ese tipo de milagros no los pudo hacer porque no creyeron en él. Y le sucedió a Jesús. Y cuando yo estaba preparando este mensaje decía: Señor, ¿y a mí qué me espera? ¿Qué puedo esperar yo? Si me sigue, estoy tratando de conectar algunos puntos aquí, porque en esta casa estamos creyendo por los milagros sobrenaturales. Sí estamos experimentando enfermos siendo sanos, pero no hemos llegado al punto de experimentar y que la gloria de Dios se manifieste de tal manera y en tal grado de ver milagros creativos. ¿Sí me sigue? Hay algo que se llama incredulidad. Ese hombre, y ahorita voy a llegar allá de nuevo, fue sincero con Jesús. Si quiero, pero no puedo creer. Ayúdame, por favor. Necesitamos tener cuidado y realmente examinar nuestro corazón. Yo realmente creo en Dios. Creo en Jesús. Yo creo que Dios puede hacer algo así, de esa manera, de esa magnitud. ¿Vengo a su casa esperando ver la gloria manifiesta de Dios, o simplemente vengo como ellos fueron a la sinagoga ya? Gracias por ese amén. Pusieron estas gentes su fe en el hecho de que lo habían visto crecer en ese pueblo, pero nunca lo vieron hacer milagros antes. Juzgaron su poder en base a lo que conocían de él, pero no lo estaban conociendo a él, a este Jesús que había regresado a su tierra, que era un hombre completamente humano y completamente Dios en acción. Ahora, ¿por qué tenemos tanto problema para creer? Seamos sinceros. ¿Por qué tenemos tanto problema para creer? Yo creo que no es que en realidad no creemos, es que batallamos para aceptar el hecho de que una situación adversa pueda cambiar de la manera en que se nos dice. ¿Cómo es posible que un día me hagan un estudio y una radiografía revelen que hay algo ahí, y que al día siguiente, por la gracia y la misericordia de Dios, me vuelvan a hacer otro estudio y ya no esté? ¿Cómo es posible? ¿Por qué batallamos para creer? Jesús fue claro diciendo: al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. El secreto está a voces en ese versículo, y es creer. Pero ¿cómo puedo creer? ¿Cómo puede ser posible que de un momento a otro, que de un instante a otro, o como decimos muchas veces, que de la noche a la mañana la situación ya cambió? ¿Cómo puede ser posible? Si crees, si te atreves a creer, te aseguro que Dios te va a sorprender.
¿Cómo es posible que yo, con el pasado que tengo, me puedo parar enfrente de gente, de los que me conocieron de chiquito o de chiquita, y hablarles de un Dios que me ha transformado, de un Dios que salvó mi vida, que salvó mi familia, que me rescató de donde yo estaba metido? ¿Cómo es posible que ellos me puedan creer? ¿Se acuerda de lo que le decía el domingo? Las aguas que fluyen de nosotros, de este templo, que presentan a Jesús y no nuestras credenciales, que demuestran la santidad de Él y no la nuestra. A nosotros simplemente el Señor dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el mensaje de la buena nueva, prediquen el evangelio. Es lo único que nos pidió. Pongan manos sobre enfermos y van a sanar. No nos dio la carga y la responsabilidad de ser nosotros quien los sanemos. Él solamente dijo: pongan sus manos y sanarán. Yo los acompañaré y respaldaré todo lo que hagan cuando vayan. Es lo que dice en Marcos capítulo 16. Pero no hemos terminado de aterrizar la palabra en nuestro corazón, porque nuestra mente no nos lo permite. Necesitamos permitir que la palabra llegue a donde necesita para que las cosas sucedan. Y ahora sí quiero llegar a esta historia y vamos a desmenuzarla un poquito. Marcos capítulo 9, empezando en el verso 14. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Verso 17. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús le dijo: gente sin fe. Una traducción original dice: gente sin emuná. Esa clase de fe que es de crianza, esa clase que viene desde el seno familiar. Gente sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Espérate, Jesús, vas llegando. Si hay un alboroto, pero todo tiene una explicación. Pero Jesús ya sabe lo que está pasando. Y es que en realidad ni siquiera los discípulos se atreven a creer que a través de la instrucción que Él les dio de usar su nombre, las cosas tienen que suceder. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos?, pregunta. Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. No se imagina esas escenas. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. Mi primer pensamiento como simple mortal es: Señor, ya está retorciéndose en el suelo, haz algo. Pero Dios siempre tiene un plan. Diga conmigo: Dios siempre tiene un plan. Y es ayudarnos a nosotros primero para poder ver lo que Él quiere hacer. Es arreglar primero nuestro corazón para que su poder se manifieste, para que su gloria se haga presente y lo que se necesita en ese momento suceda. Es como la historia que nos ha contado la pastora Linda, aquel pastor que se encerró en su oficina y dijo: yo no salgo de aquí hasta que el Señor me dé todos los dones del Espíritu. Se encerró por días y días y de repente el Espíritu de Dios le habla y le dice: ¿y para qué quieres los dones encerrado en este lugar si se necesitan allá afuera?
¿Sí me sigue? ¿Cuánto tiempo tiene que le pasa esto? Desde que era muy pequeño, le contestó el papá. Verso 22, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Muchas veces nosotros mismos al leer este pasaje hemos juzgado ese cuestionamiento del papá de este muchacho. Y decimos, ¿cómo te atreves a preguntarle a Jesús si puede? Nosotros tenemos una Biblia y podemos leer las historias, pero no estuvimos en ese tiempo. No estuvimos en ese mismo lugar y no hemos estado en la situación que ese padre estuvo. Que por años ha visto a su hijo, a su muchacho, que no puede hablar, que es atormentado, que es torturado y que el mismo demonio ha intentado matarlo, ahogándolo o quemándolo. Es hasta cierto punto lógico preguntarle a Jesús, oye, tus discípulos, tus estudiantes no pudieron hacer nada, ¿tú sí puedes? Hay angustia, hay desesperación, hay frustración por ver la condición de su hijo. Y fíjate lo que le contestó Jesús. Verso 23. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Yo te aseguro que ese papá no estaba esperando esa respuesta. Lo único que necesitaba ese hombre decir, yo sí puedo. Y yo me puedo imaginar e incluso ponerme en los zapatos de ese hombre que está atravesando por eso, porque yo lo viví con mi mamá. Cuando en esta ciudad la desahuciaron, cuando más de 1 o 2 médicos nos dijeron, llévensela a su casa, denle calidad de vida, no hay nada que se pueda hacer. Y que de repente llegó un rayo de luz de esperanza a que algo se pudiera hacer en la ciudad de Monterrey. Llegamos con el médico que nos recomendaron. Tuvimos una cita con él. Lo primero que hace es ver los estudios en la computadora. Voltea donde estamos y las palabras que necesitábamos escuchar llegaron por fin. Yo puedo operarla. Ya lo he hecho. Y fue un bálsamo a nuestra vida. Era lo único que ese hombre necesitaba oír. Yo puedo ayudarte. Yo sé lo que se tiene que hacer. Hay una solución. Tu muchacho no se va a morir. Tu muchacho va a ser libre. Pero tienes que creer primero. Porque todo es posible al que puede creer. En ese momento que yo estoy leyendo esto, le digo, Señor, le hiciste la pregunta más compleja y complicada a ese hombre. Le has pedido que crea cuando ha vivido todo menos una respuesta de esperanza para su vida y la de su muchacho. Si te fijas, Jesús le dijo, sí hay una solución. Porque al que cree todo le es posible, pero primero tienes que creer. ¿Y cómo va a creer este hombre si todo lo que le ha sucedido es adverso? ¿Cómo puede creer este hombre cuando su muchacho lo han intentado asesinar en el fuego o ahogándolo? ¿Cómo puede creer un hombre que está viendo a su hijo revolcándose por convulsiones en el piso? ¿Cómo que si puedo? Todo es posible al que cree. Verso 24, al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. La versión que te he estado compartiendo del Código Real dice de esta manera el verso 23. ¿Lo tienes ahí, Perlita? Entonces Yeshua le dijo, ¿qué quieres decir con eso de si puedes? Por supuesto que todo es posible para el que tiene absoluta confianza que será como el Padre ha prometido. Ya suena diferente. Por supuesto que todo es posible.
hay un ingrediente en todo esto. Por supuesto que todo es posible para el que tiene absoluta confianza que será como el Padre ha prometido. ¿Sabes cuál es esa absoluta confianza? Que no importa lo que te diga la ciencia, que no importa lo que te diga el banco, que no importa lo que te digan los reportes humanos, no importa lo que se presente delante de ti. La única palabra que importa es la promesa que el Señor te ha hecho. Y la promesa que Dios me ha hecho es que Él suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Él ha prometido que ninguna lengua que se levante contra mí prosperará, que ninguna arma forjada va a prosperar contra mí, que Él me ha hecho más que vencedor por medio de Jesucristo. Lo demás no importa. Ahora te pregunto, si eso está en nuestro corazón, ¿por qué nos sigue costando creer? Y te lo acabo de demostrar. Tan pronto empiezas a escuchar las verdades de la palabra siendo habladas a tu vida, algo brinca dentro de ti. Cuando de pronto empiezas a escuchar las promesas de lo que dice la Escritura para tu vida, todo lo demás se nubla y lo único que brilla es lo que Dios ha prometido para tu vida. No morirás, sino que vivirás y declararás las maravillas de tu Dios. No morirás, sino que vivirás. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Mira, cuando realmente aterrizas esa promesa de Dios y esa palabra de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, y tú te sitúas en Cristo, te vas a querer comer al mundo. Y a donde quiera que tú vayas, de tu boca lo primero que va a salir: Jesús te puede salvar, Jesús te puede sanar. Es más, no te puede, Él te quiere salvar, Él te quiere sanar. Lo único que necesitas es aceptarlo en tu corazón, y ahí empezará todo. Pero no sucede. ¿Por qué? La voz del estás condenado a muerte es más fuerte. La voz del ni vayas con tu primo porque ya te conoce todo lo que has hecho, no te va a creer. La voz de el reporte del médico, tú sabes que eso se murió tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu abuelo, tu papá, y vas de chito para allá. ¿Sí me sigues? Para el que tiene absoluta confianza que será como el Padre ha prometido. Verso 25: cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Fíjate las instrucciones precisas que Jesús está dando aquí. No fue como aquel gadareno que se presentó delante de él y simplemente los echó fuera. Ahora Jesús está siendo directo, está siendo conciso con la instrucción que le está dando el espíritu maligno. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. ¿Se acuerdan de aquella muchacha que el pastor Bobby platica de la India? Se quedó viéndola y pensó que estaba muerta. Haga de cuenta. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Yo veo varias cosas aquí. Y sígueme por favor aquí. Lo primero es que Jesús está en la escena. Y cuidado cuando Jesús aparece en escena, porque todo va a cambiar. No hay una posibilidad de que cambie. No, todo cambia cuando Jesús aparece en escena. ¿Está conmigo en eso? Lo segundo que yo veo, hay unos líderes religiosos ahí. Aguas con la religiosidad. Hay que tener cuidado con eso. Porque esos líderes religiosos en otras ocasiones Jesús los llamó generación de víboras. Y en otra parte de la escritura los llamó sepulcros blanqueados, que por fuera se ven bien bonitos pero están muertos por dentro. Aguas con la religión. Por eso aquí no hay una religión, sino una relación personal con Dios.
Eso lo pueden encontrar en Mateo 12:34 y en Mateo 23, 27 y 28. Estas dos maneras de referirse a ellos de Jesús. También hay una multitud. Hay muchas personas que en su gran mayoría querían presenciar a Jesús obrar milagros. Y claro, muchos de ellos estaban en esa necesidad de un milagro, de un toque de Jesús para cambiar sus vidas. Hay un padre con una necesidad. Hay un muchacho endemoniado en escena. El padre pide la palabra, habla y le expone a Jesús el caso. Y le dice: lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada. Y sucede todo lo que le acabo de contar. Por otro lado está el muchacho que no puede hacer nada. No habla. Está tirado en el suelo, está teniendo convulsiones. Está siendo atacado, está siendo torturado físicamente por demonios. Él no puede cambiar su situación por sí mismo. Hay un montón de discípulos que intentaron hacer algo, pero no consiguieron la meta, el objetivo. Estudiantes de Jesús creyeron que podían, pero no lograron lo que pretendían. Aparentemente en esta escena, iglesia, no hay solución. Hay un padre decepcionado y un padre frustrado, y todo lo que acabamos de leer en la escritura. Súmele a eso que Jesús es cuestionado en su poder y en su habilidad. Pero justo cuando eso sucede, hay algo que cambia el panorama. Y es que el Señor Jesús revela el poder de la fe. Y me quiero estacionar un par de segundos aquí. En muchas ocasiones yo le he dicho: nuestro Dios no va a responder a nuestra necesidad, Él responderá a nuestra fe. Todos aquí tenemos necesidades de una o de otra, pero todos atravesamos por necesidades. Y la estadística en nuestra vida dicta que hay muchas cosas que no han sucedido a nuestro favor y pensamos que sí creemos. Porque como le decía hace un momento, creemos o pensamos que creemos porque en lugar de conocer a Jesús, conocemos de Jesús. ¿Cómo puedo yo confiar en alguien que no conozco? ¿Cómo puedo yo creer que esa persona no me defraudará, no me decepcionará, no me dejará tirado, no me abandonará, no me va a lastimar si no lo conozco? Pero creemos que con simplemente pasar por esas puertas y sentarnos un par de horas a la semana, vamos a conocer a Jesús. Pero no funciona así. Tampoco funciona el que lo vamos a conocer en nuestra necesidad. En nuestra necesidad conoceremos el poder que Él tiene. Conoceremos su misericordia, su gracia, su gloria. Pero donde realmente lo conocemos es cuando nos apartamos de todo y de todos y tomamos un tiempo y decimos: Jesús, aquí estoy. Habla mi vida, mi corazón. Enséñame. ¿Cómo puedo salir de esta necesidad? ¿Cómo puedo lograr cambiar mi situación? Jesús revela el poder de la fe al decirle a este hombre: al que cree, todo le es posible. Y quiero pedirle al equipo de alabanza que suba, por favor. Llegamos al punto donde está el padre del muchacho diciendo: sí, Señor, yo creo, pero hay algo que no me deja terminar por aceptar lo que me estás diciendo. Muchas veces no es el problema creer o no, sino la actitud con la que enfrentamos las situaciones. Y lo digo de esta manera porque hay una actitud de repente en nuestra vida: no, ¿para qué molesto a Dios? Yo puedo con esto. E incluso citamos la escritura: el Señor es mi pastor y nada me faltará.
Él renueva mis fuerzas como las del búfalo. Me hace levantar alas como las de las águilas. Pero lo que estamos hablando solamente es de dientes para afuera, porque no está saliendo nada de aquí, puesto que no hemos tomado tiempo de conocer a quién es la palabra. Hoy quiero invitarte a que hagas un examen en tu interior y que como este hombre seas sincero. No los conozco a todos de cerca. He estado mirando a través de la congregación y no sé de alguien que esté atravesando justo por lo que este hombre atravesaba. Pero lo que sí puedo hacer es ver a Jesús que yo conozco. Por eso es que en más de una ocasión yo te he dicho: ocúpate de conocer a tu Dios. Si tu mamá te lo presentó, si tu papá te lo presentó, incluso si los pastores te lo presentamos, desde ese punto en adelante, ocúpate de conocerlo como tu Dios personal. Conoce su corazón como Él conoce el tuyo. Porque cuando lo conocemos, mira, es tan fácil creer en Él ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación. Como resultado, Jesús libera al muchacho y suple la necesidad de esa familia, de ese hogar. Y te aseguro que desde ese punto en adelante, su familia, generación tras generación, continuó creyendo en el mensaje de la vida del Señor Jesús. Dos versículos faltan en esta historia: el 28 y el 29. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron. Una versión dice: cuando quedaron los íntimos de Jesús con él, los que estaban más cercanos a él, le preguntaron. Eso me hace referencia a que son los que han estado de primera mano y de cerca viendo todo lo que Jesús en su ministerio ha hecho hasta este punto. A todos los que Él ha sanado, a todos los que Él ha liberado, a todos a los que les ha cambiado la vida. Esos que han estado tan cerca de Él quedaron con Jesús y le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Y te voy a dar dos versiones de la respuesta de Jesús. La Nueva Traducción Viviente dice: Jesús contestó: esta clase solo puede ser expulsada con oración. Entre paréntesis te voy a decir que otra dice que oración y ayuno. Fíjate lo que dice una de las versiones originales. Y les dijo: no es posible tener autoridad sobre este tipo de demonios, excepto a menos que sea por medio de la debida preparación espiritual en oración. Ahora entiende por qué la importancia de orar con Dios. Ahora podemos juntos entender que los milagros van a suceder en esta casa cuando todo el cuerpo de Cristo se levante en comunión con Dios. Mi esposa no me dejará mentir. Ayer que llegó a la casa después de la oración, lo primero que le hice de pregunta fue: ¿cuántas mujeres fueron? ¿Cómo cuántas me dijiste? Entre 30 a 40 mujeres. Está calladito. Y solo oraron 1 hora. Creo que no tengo que decir mucho más, Teo, ¿verdad? Jesús está esperando que la iglesia se levante en oración.
tengamos tiempos como el cuerpo de Cristo buscándolo, buscando su rostro, buscando conocerlo a Él. Que experimentemos su presencia en otra dimensión. Que seamos de esos íntimos con Él. Porque cuando logremos ser de ese tipo de personas con Cristo, va a ser con los primeros que se va a acercar y nos va a hablar al oído y decir: ven, vamos a esta casa, hay una persona que tiene necesidad, yo le quiero sanar, pero te necesito para que vayas conmigo. Pero si estamos tan ocupados en otras cosas, si estamos tan inmersos en otro tipo de aguas, va a ser muy difícil, iglesia. Va a ser muy difícil. Al que cree, todo le es posible. Pregunto, ¿usted cree que si convocamos a una reunión de oración usted pueda venir? Ni un amén. Nada más vi cabezas que le hicieron así. Eso será como encender una fogata, leño por leño. A los hombres se los pongo como una carne asada, carbón por carbón, para que cuando la brasa esté lista, todo se pueda cocinar como se debe. Hay una dulce presencia de Dios aquí. Ya les debo 3 minutos, perdónenme. Pastor Babi, perdónenme. No es posible tener autoridad sobre este tipo de demonios excepto por medio de la debida preparación espiritual en oración. Ahora, no te estoy diciendo que nos preparemos para que los demonios se manifiesten. No. Te estoy diciendo que debemos estar listos, habiendo conocido debidamente a Jesús. Y si esas cosas se presentan, vamos a estar más que listos como iglesia. Pero lo principal es que como la iglesia de Cristo podamos caminar en sus promesas, no solamente las que nos benefician y a ti y a mí para tener una vida tranquila y en paz, donde no nos falta nada, sino donde no nos falta nada y somos tan bendecidos que podemos bendecir a otros. Y no me refiero solamente a las finanzas, que eso quede bien claro, que quede bien claro. ¿Cómo podemos hacer para creer sin dudar? Número 1, conocer a Cristo, conocerlo a Él y no de Él. Número 2, confiando en su palabra. Esto que dice que son aquellos que tienen plena confianza, absoluta confianza. Y número 3, esperar en su tiempo, no en cuanto nosotros queramos, que no funciona así. ¿Y sabe por qué no funciona así? Yo creo porque si fuera de esa manera, estaríamos tan acostumbrados como el pacto antiguo de venir y ofrecer un sacrificio. Ya cumplí, me regreso a mi vida anterior. Vengo con mi necesidad, Dios la suple cuando yo quiero a mi manera, ya no lo necesito, ahí nos vemos. No funciona así. Funciona al revés. Cuando Él quiere, de la forma en que Él quiere. Porque ¿sabe qué? Él sí quiere, Él sí puede y Él lo hará.